Habíamos hablado hace 2 semanas de el emplazamiento original de la ciudad de Santa Fe en el marco de este año en el que se celebra un número redondo de la creación de la ciudad, 450 años. Habíamos hablado con el profe Mario Andino de aquella Callastá, de aquella expedición de Juan de Garay, de su presencia en Asunción, de esos paraguayos que acompañaron la expedición hacia el sur, de la necesidad de buscar un camino hacia el río, hacia el mar, pero también un camino hacia el Alto Perú, y una decisión que quedó plasmada en el acta fundacional de merituar el traslado de la ciudad frente a condiciones geográficas, climáticas que se presenten adversas y que pueda posibilitar ese traslado. Nos quedamos ahí con una historia, esto es ultra resumido lo que le estoy diciendo, nos quedamos ahí, dijimos vamos a seguir contando, vamos a retomar esta historia desde, por lo menos desde esa mudanza, desde la llegada a este emplazamiento local, a esta geografía actual de la ciudad de Santa Fe, y vamos a asociar dos situaciones: la de la llegada, la constitución de esa ciudad que conocemos hoy con esta modernidad y con este desarrollo, que era obviamente muy distinta, y también una casa que es ícono de la edilicio, de la arquitectura, del emplazamiento y de las personas, ¿no?, que las habitaron, que también de alguna manera informaban sobre cómo iba a ser la constitución del poder de ahí en adelante en la zona sur de la ciudad. Me estoy refiriendo a la Casa 10 de Andino, que a propósito hay un trabajo interesantísimo de especialistas, de antropólogos, sobre el hallazgo de un pozo ciego en el que ya se han encontrado mucha información, muchos elementos que dan información de culturas europeas y también de nuestros viejos habitantes, antiguos habitantes. Quien está trabajando en esa excavación y quien conoce mucho sobre la historia de la ciudad es el licenciado en antropología Gabriel Coco, que además es jefe de investigación en el Museo Etnográfico. Está con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy Gracias bien, por haber muy venido. bien. Bueno, muchas gracias a vos. Te pongo en el lugar que me quedé con el profe Andino en su momento. Que fue profesor mío. Profesor tuyo también. Sí, gran profesor. Fue profesor de todo. Sí, Uno sí, dice, sí, para Mario cualquiera en la calle famoso, y fue mi profe, Mario. dice. Bueno, Santa Fe se muda de Callastá, decide mudarse al emplazamiento actual. Y antes de meternos en la casa 10 de Andino, que es una casa muy característica, ya cuando metamos imágenes van a ver que todo el mundo la conoce, o casi todo el mundo la conoce. ¿Cómo ¿Cuál es la organización primaria? ¿Se llega acá? ¿De qué modo? ¿Y quién elige ese lugar del sur? ¿O a quién se le ocurre que ese es el lugar como para empezar a pensar el desarrollo de la ciudad hacia los costados, por decirlo de una manera vulgar? Bueno, el pedido de traslado fue de parte de los vecinos. Como vos bien dijiste, en el acta de fundación ya estaba previsto, como en otras ciudades fundadas en América, se preveía ya en el acta misma que si se encontraba un lugar mejor, digamos, más beneficioso para el desarrollo de la ciudad, se podía mudar. Y fueron los vecinos los que le piden al procurador y a su vez se le pide el permiso al rey para el traslado. El lugar donde se trasladó, donde está el actual emplazamiento, era parte de estancias. Recordemos que se funda la ciudad, pero se funda un territorio con una jurisdicción cuya área fue variando a lo largo del tiempo, pero la superficie equivale a lo que es la provincia de Santa Fe. Es decir, que no es solo la fundación de Santa Fe, sino la fundación de la ocupación, mejor dicho, de un territorio muy amplio. Entonces eso ya formaba parte del territorio. En primer lugar, era parte del territorio de la jurisdicción de Santa Fe, un punto importante. No era de Córdoba, no era de Buenos Aires. Y bueno, se elige ese lugar por la confluencia de los dos ríos.
Lo que se había perdido en Santa Fe la Vieja, o uno de los principales inconvenientes, aparte de la guerra con la frontera norte, con los grupos indígenas que habían resistido a la conquista, era la vía, la ruta hacia el oeste y el noroeste, que era terrestre. El Bajo de los Saladillos se inundaba, entonces, bueno, un poco más al sur, el camino era más propicio, digamos, como para recuperar esa ruta, sin perder el río, la conexión con el río Paraná, que era la ruta fluvial desde el Paraguay hasta Buenos Aires y el Atlántico. Así que por eso se elige ese lugar. El barrio sur, si nos fijamos, es una de las partes también más altas de la ciudad. Nunca en ese momento no se pensaba cuánto se iba a expandir una ciudad. Ahora la ciudad con el tiempo se fue expandiendo, ocupando parte de las planicies aluviales de los ríos que la rodean. Por eso todos los problemas que tenemos recurrentemente de inundaciones de la ciudad, cosa que no ocurría en Santa Fe la Vieja. Se inundaba el entorno, pero estaba en un lugar mucho más alto que no era inundable. ¿Y quién piensa, Gabriel, ese emplazamiento? ¿Eso fue pensado, fue diseñado? Vos decías el hallazgo de este lugar como superador al de Cayastá, de ahí la mudanza. ¿Eso fue azaroso? ¿Fue pensado? ¿Qué grupo de personas, si sucedió así, participaron de elegir este lugar y ese lugar del sur como lugar de inicio? Claro, el grupo de personas eran los que formaban parte del cabildo, del gobierno, digamos, de Santa Fe. Fue planificado, digamos, no fue azaroso, sino que se buscó, digamos, por las características geográficas y, como te decía, dentro de la jurisdicción que ya estaba establecida para Santa Fe, ¿cierto? Porque ahí no estás tampoco al lado del canal principal del río. Claro, ¿no? Claro. Uno imagina más cerca del canal, podés pensar Colastine Sur, que de hecho hubo un puerto ahí hace muchísimos años. Sí. Y ahí aparece un emblema de la ciudad, que es la Casa 10 de Andino, año 1600. 1660, una estructura arquitectónica bellísima, mucho más grande de la que se conoce hoy y que se puede todavía disfrutar en el barrio sur, ahí muy cerquita de la Casa de Gobierno, que según pude averiguar, esto una averiguación rapidísima por internet, si no es la más antigua, pegan el palo de las más antiguas de las edificaciones del país. Es la más antigua del país en pie, digamos, de las viviendas. Así que sí, tenemos en Santa Fe la vivienda más antigua, que es, la construcción de esa vivienda, la construcción de la ciudad, cuando se traslada, entre 1650 y 1660, se hace todo el traslado de la ciudad, que implicó desarmar una ciudad y armar otra. Se hizo con las mismas técnicas constructivas que se hicieron las viviendas principales en Santa Fe la Vieja, es decir, con construcción en tapia, los techos de tejas, con tirantes de madera. Eso es la parte original de la casa, de la que se conserva una parte, después se fue ampliando. Estamos hablando de 1650, 1660 su construcción. Claro. 1660, en 1660 cuando se establece el cabildo, es decir, cuando el cabildo ya se muda al cabildo en Santa Fe de la Veracruz, se da por trasladada a la ciudad. El traslado duró 10 años, pero se da oficialmente, digamos, se traslada el gobierno en 1660. En esos años se construye esta casa, que está frente a la plaza desde donde se trazó la casa. Recordemos que el modelo con el que se trasladó se siguió copiando, digamos, la traza de Santa Fe la Vieja y ubicando los edificios religiosos y civiles, como el Cabildo, en la misma relación que tenían en Santa Fe la Vieja. Es decir, San Francisco está con respecto a la plaza en el mismo lugar que está en Santa Fe la Vieja, Santo Domingo, los jesuitas, etc.
Y esta casa está frente, digamos, a donde se trazó la ciudad, es decir, que es centro del área fundacional. Que no fue de 10 de Andino en sus orígenes. No, tuvo varios propietarios. Es conocida por 10 de Andino porque son las últimas, digamos, ocupantes de la casa. Esa casa además tuvo ampliaciones, lo que vemos hoy. Esa casa se salvó de casualidad, digamos, gracias a un grupo de personas que lograron salvarlo cuando se expropiaron todos los terrenos para hacer el Parque del Sur. El Parque del Sur, claro. Se estaba demoliendo parte de porque esa casa estaba rodeada por otra construcción más moderna, digamos. No se veía ese techo de tejas, era otra construcción de 2 pisos. Se empezó a demoler todo, se demolió una parte de esta casa y bueno, se logró parar, digamos, la demolición y bueno, después pasó a ser ya museo, ¿cierto? Es decir, que esa casa estuvo habitada desde 1660 hasta 1940. Tenemos una larga historia de ocupación, de transformaciones, modificaciones edilicias. Ahora justamente salió un libro publicado de Luis María Calvo y Adriana Collado sobre la historia de la casa, donde cuentan cronológicamente cómo fue toda la evolución de la casa. Y nosotros desde la arqueología, nos ocupamos de lo que está debajo y que muchas veces, como nos ha pasado en las intervenciones que hicimos en el barrio sur, en la ciudad, que no está registrado, digamos, que no se sabía que estaba. En este caso, un pozo ciego de una letrina que tenían todas las casas. El baño no tenían baño, un cuarto de baño, sino que había una letrina. Hasta principios de primera década de 1900 no había baños en el interior de las casas. Que también se corresponde con un hundimiento, ¿no? Claro, a raíz de eso fue que Mariano Medina, el director del Museo Histórico, nos pidió que hagamos una inspección, digamos, arqueológica. Sospechábamos que podía ser algo de eso, ya que esa parte siempre fue patio y huerta, esa parte de la casa donde estamos excavando. Y bueno, enseguida nos encontramos con una estructura de ladrillos abovedada y rodeada por otra cuadrada, que sería como el cuarto de baño de la letrina. Y con la experiencia de haber excavado pozos de este tipo en la obra de tribunales, claro. Dijimos, bueno, vamos a excavar porque seguro vamos a encontrar basura, que era el segundo uso que se le daba, o el uso posterior que se le daba a los pozos ciegos o también a los pozos de agua o a las cisternas cuando se dejaban de utilizar. De todas maneras, acá ¿puede llegar a haber algún hallazgo prehispánico o no? Mira, encontramos al principio, como tuvimos que excavar rodeando también, digamos, la cisterna, encontramos cerámica indígena, hispano-indígena, que sería más correspondiente al siglo XVII, fines del XVII, que seguramente si nosotros, eso lo veremos más adelante, seguimos excavando en ese patio, vamos a encontrar distintos momentos de ocupación de esa casa. Pero ese pozo ciego, digamos, la basura de ese pozo ciego es de principio del siglo XX. Tenemos todos restos, excavamos como 4 metros de profundidad donde hay restos constructivos que son de las demoliciones que se hicieron de la propia casa y de casas aledañas y que tiraron los escombros ahí para rellenar. Se ve que ese pozo había quedado abierto hasta que llegamos a una capa de cal, que era lo que se hacía con los pozos negros, como para sellar por el tema de los restos orgánicos que hay en los pozos ciegos. Y ahí donde empezamos a encontrar la mayor parte de lo que nosotros buscábamos, que es la basura antigua, ¿no es cierto? En este caso del siglo XX. Entonces, bueno, correspondiente a esa época hay botellas de distintas bebidas alcohólicas, desde Fernet, la cerveza Quilmes, que ya desde fines del siglo XIX estaba, de medicamentos, encontramos una botella, por ejemplo, de la farmacia Irigoyen. Mira.
Y después algunos restos de vajilla, con sellos en ese momento ya se importaba la loza, la vajilla, era importada de Holanda, venía de Inglaterra. Entonces muchas tienen el sello y esos sellos uno los puede identificar después. Interesantísimo. Sí, dale. No, y después restos de fauna, digamos, de las cosas, gallina, cerdo, vaca, peces, que también nos habla un poco de la dieta de la gente, ¿no es cierto? Sí. La última, Gabriel. Sí. La ubicación de esa casa y la vinculación durante muchos años a la familia Díez de Andino. Uno la pone en un lugar donde está enclavado el poder ahora, ¿no? Pero tal vez hace mucho tiempo, durante el siglo XX, imagino que también ya con ese mundo de relaciones. El poder político, el poder judicial, el poder religioso, el emblema de la discusión como en la especie del ágora de otros tiempos, Plaza de Mayo. La familia Díez de Andino, ¿qué relación tenía con esos poderes? La pregunta es, ¿tenía algún tipo de relación? No, hay algo muy interesante que no es en relación a su rol en el poder, digamos, como relación del poder, sino más el relato de lo que pasaba en Santa Fe, que es el diario de Díez de Andino, donde él fue escribiendo lo que iba pasando en la ciudad, desde las guerras civiles, digamos, y todos los hechos que iban sucediendo. Pero no hubo una participación, digamos, de la familia en el poder. Digamos. ¿Y ellos a qué se dedicaban? Y no tengo bien claro todos, de toda la familia, digamos, cuáles eran los distintos oficios que tenían y roles. Porque, bueno, son muchas generaciones, después se fueron agregando otras casas, tuvieron casas de... Otra cosa importante, me olvidé decir, que hubo frente, digamos, sobre calle San Martín, en un momento funcionó la Facultad de Farmacia y Obstetricia, donde salieron las primeras obstetras de Santa Fe y de una de las primeras del país. Sí. Y en el Pozo Ciego encontramos, por ejemplo, restos de unos vidrios que son las muestras de para mirar en el microscopio, los preparados de las muestras. Entonces, bueno, también estamos explorando esa vía, de la relación no solo de la vivienda, que esa basura sea solo de la vivienda, de la vida cotidiana de la vivienda, sino que tenga relación con otras, en este caso una institución que estuvo en ese mismo lugar. Así que es muy rica la historia de esa casa por la complejidad que tiene, por las distintas familias que vivieron. Y bueno, a través de la arqueología uno va buscando distintas vías. Estamos, por ejemplo, ahora que están digitalizados los digestos de la municipalidad, todas las normativas, había normativas con respecto a las letrinas, sobre la construcción, hubo un censo sanitario en 1901, donde se censaron no solo las viviendas, sino también el estado sanitario de las viviendas, ya que hasta que no hubo agua corriente, no hubo sistema de cloacas, el tema de las pestes, las enfermedades, era muy crítico, ¿no es cierto? Sí. Entonces, hay un montón de vías que estamos explorando a partir de los objetos que vamos encontrando. Muchas gracias por la visita. Muy, la verdad, muy interesante hablar de la historia de la ciudad, de una casa que es en su antigüedad única en el país, la más antigua del país, que todavía está en pie y que es una referencia histórica para aquellos enterados, aquellos neófitos, los que les guste la historia. Ahí encuentran un lugar para entender mejor nuestra región.